Hola y bienvenido a Money Markets, un podcast donde hablamos de tecnología, inteligencia artificial, criptomonedas, mercados financieros y de todo un poco. Soy Joaquín Morinio, arroba CryptoBoy en social media, soy su host. Me acompaña mi co-host Matías Deni. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Joaquín. Increíble ya por presentar este nuevo proyecto. Bueno, Mati, ¿y qué esperás de Money Markets? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué temas vamos a tocar? ¿Qué enfoque le vamos a dar? Y la verdad espero que le demos un buen enfoque hablando de diversos temas, ya sea economía, política, ya sea economía de Paraguay, economía mundial, temas políticos, ya sea de Paraguay, Latinoamérica, Estados Unidos, también entrando ya en el tema de los mercados financieros, del tema también de las criptomonedas, como mencionaste, el tema de la tecnología. Dar, por así decirlo, un enfoque el cual al menos en Paraguay casi no se puede encontrar este tipo de contenido. Yo creo que a mucha gente le estaría fascinando de que más personas se animen a crear este tipo de contenido, se animen ya a ir profundizando estos temas, porque en Paraguay al menos muy pocos dominan estos temas y están buscando este tipo de información y también están buscando que sus compatriotas comiencen a hablar sobre estos temas. Asimismo, la idea es crear contenido alternativo, muy de nicho, se podría decir, porque no hay muchos lugares en Paraguay donde se puede hablar de cripto, de economía, de mercado. Vamos a hablar de la bolsa de Estados Unidos, vamos a hablar un poco de la situación económica de Paraguay, un poco de visual politics, real politics, geopolítica en general. Entonces, Mati, ¿con qué querés arrancar el primer tema de hoy? Y podemos arrancar un poco de cómo va el panorama global económico, tocando un poco de cómo está Estados Unidos, las bolsas, el dólar, el oro. Al menos vi que después de la apertura de Wall Street estaba repuntando un poco Bitcoin y los mercados al menos. Sí, Bitcoin volvió por encima de los 114.000 después de 2 semanas de estar peleando un poco el precio hacia abajo. Y bueno, todos se dan un escenario más o menos bullish. Hace apenas una semana, Jerome Powell, el presidente de la Fed, anunciaba que la Reserva Federal iba a bajar 0,25 la tasa de interés, cosa que los mercados ya esperaban. La presión sobre Powell y la Fed ahora mismo es que bajen las tasas de interés, lo dice el mismo presidente Donald Trump en sus redes sociales, que más o menos le impone a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, bajar las tasas. Es un escenario muy interesante porque Jerome Powell tiene hasta mayo del 2026 como presidente de la Fed. Después Donald Trump tiene que nominar a alguien más. Se dice que va a ser Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro. Scott Bessent trabajó por muchos años con George Soros en su fondo de inversión y es uno de los personajes más extraños que tiene la Casa Blanca porque hace poco salieron reportes de que es una persona que es muy agresiva y que de hecho le dijo a Elon Musk, vamos afuera, te voy a cagar a patadas, cuando Elon Musk estaba en Dodge en la Casa Blanca. Así que Mati, ¿qué esperás de la Fed hasta fin de año? ¿Se vienen más recortes de tasas o qué esperamos? Y la verdad que sí, habrá más recortes, se esperan como mínimo otros 25 puntos básicos para el 17 de octubre, aproximadamente 3 semanas más o menos, aunque por mi parte yo tengo una perspectiva de que serían como 50 puntos básicos, que serían como, al menos yo estaría esperando eso, ya que en el último reporte una persona había votado, estaban optando por hacer un recorte de 50 puntos básicos, pero estaban un poco, por así decirlo, querían estar un poco más tranquilos, ya que se había recién salido el tema de los datos reales del desempleo, ya que no se estaba teniendo los datos exactos y por así decirlo, estaban queriendo ser un poco más conservadores por ese punto. Pero por mi parte yo sigo esperando que al menos en este año habrá un recorte más, pero al menos el año que viene sí. Habrá muchos más recortes y serían un poco más fuertes. Como decís, luego de que Jerome Powell abandone la Reserva Federal, al menos con Scott Bessel sería un poco más interesante ya ver el panorama de los recortes. En 4% se quedó la tasa de interés en Estados Unidos después del recorte. Está en 4,25, quedó en 4%. Queda un recorte más de tasas. Si recortan 25 puntos básicos sería 4,75. Si recortan 50 puntos sería 3,5. Entonces, estaría interesante. Em, yo creo que el año que viene, cuando Powell salga y si sube Benson o sube el nominado de Trump, yo creo que van a matar las tasas de interés casi a cero. Em, la idea de la Fed con Trump, básicamente, la idea de Trump es que baja las tasas de interés lo más que puede. Creo que llegaría casi a cero, sería 0,25, 0,50 las tasas.
Porque cuando bajas las tasas de interés, lo que hace es que a los mercados les encanta, es que la gente saca su plata de renta fija, como los bonos, y pone en el stock market para buscar más rendimiento. Entonces, todos los índices, tanto el S&P 500 como en el Dow Jones, estarían reventando el año que viene. Todo lo que es equities, todo lo que es cripto va a subir de precio también. Bitcoin yo creo que podría llegar a 150.000, $200.000 fácilmente en el rango del 2026 al 2027. Y luego yo creo que se viene una recesión. La verdad, los números económicos, por primera vez después de mucho tiempo, hay más puestos de trabajo, hay más desempleo que puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos según el último reporte de hace 2 semanas. Así que es un escenario donde hay... La gente estaba esperando más de Trump y parece que no está cumpliendo, entonces es medio una desilusión económica. No sé qué opinas vos, Mati. O sea, es muy cierto. Al menos al comienzo, ya con el tema de los aranceles, la gente se estaba sorprendiendo porque totalmente de la nada se comenzó, al menos cuando comenzó el tema de los aranceles, Donald Trump tenía un esquema donde estaba diciendo, ok, sí, básicamente se inventó, no sé ni de dónde sacó los datos, pero básicamente sería un ejemplo. Al menos con China tenían 100 millones de dólares, un ejemplo obvio es muchísimo más que estaban importando y estaban exportando mucho menos. Así que para ponerle aranceles calculaba con eso. Y al final si se buscaban los datos reales no eran exactos. O sea, había muchísimos países, obviamente al comienzo, antes de que se oficialice el tema de los aranceles, le quería imponer con una, no sé ni dónde sacó los cálculos y fue muy gracioso. Y de ahí luego la gente ya estaba comenzando en que Donald Trump estaba un poco loco al sacar esos datos así, totalmente de la nada, y al menos ahora con la política que quiere tener, con la política monetaria, para reducir al menos el poder del dólar, de esa manera también estarían, por así decirlo, renegociando la deuda que tienen, que ahora creo que es de 37 billones de dólares, que es muy Llegó a elevado, la 40 verdad. trillones. 40 Digo, trillones el último. o El sea, último billones y reporte. trillones, o sea, Ya. depende de en qué lenguaje estemos hablando. Pero, o sea, está entre Pero ya 37 y está a 40 40, más ya o está a menos. 40. Y ya está ya en 40. Y Y bueno, y al hablando un poco menos... de la estrategia de Trump, que no es la primera vez, a Trump le encanta tirar el dólar hacia abajo porque puede renegociar la deuda barata de Estados Unidos, que cada vez crece más. Desde 2020 hasta ahora creció miles de millones de dólares la deuda. Una de las promesas de Trump en su campaña fue reducir la deuda y iba a ayudar, por un lado con los aranceles y por otro lado con Dodge, que era el departamento de eficiencia gubernamental, que era dirigido por Elon Musk. Una ruptura después de que Trump presionara para que se forme el Bill Beautiful Law, o la ley, la gran ley hermosa en español. Entonces Elon Musk se abrió de Dodge, salió. Eh, y esta ley que Trump presionó para que se cumpliera, creo que va a añadir en el transcurso de no sé cuántos años como 3 trillones más a la deuda, lo que es muy loco. Y está afectando al dólar en todo el mundo y Paraguay no es ajeno a esto, es su fenómeno. El dólar ahora está creo que en 7.000 guaraníes, llegó a estar hace menos de 2 meses a 8.000. ¿Qué está pasando, Mati? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Es culpa de Trump? ¿Es culpa de los ojeros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis Y, dólares valen menos en Paraguay? o sea, al menos yo había creado un video para redes sociales y mucha gente, porque yo hice una explicación con tomates, porque no me voy a poner a explicar, ok, estamos en Q4, las reservas internacionales en dólares que se reparten por remesas, por transferencias por parte de Itaipú, también por el tema de las exportaciones, ya sea de carne bovina o de cereales. Obviamente yo no me iba a poner a explicar así, porque yo tengo un par de videos donde hablo con mucho tecnicismo y a la gente no le gusta porque no entiende. Me puse a explicar con tomates básicamente de que estaba entrando mucho más dólares de lo que se estaba demandando, que estaba haciendo que al menos se esté apreciando el guaraní. Pero entrando ya un poco en más tecnicismo, que acá sí podemos entrar un poco más técnico, al menos uno de los motivos por el cual se estaba apreciando un poco el guaraní, al menos como ya estábamos diciendo, que como Donald Trump quiere que se debilite el dólar, el DXY está luego bajando, tiene una tendencia bajista obviamente. Y eso al menos que con al menos los datos que se estaba teniendo de la cantidad de dólares que están entrando en Paraguay, las reservas internacionales están en máximos históricos. Básicamente las reservas internacionales son el dinero, ya sea en dólares, euros o en oro, que tiene el Banco Central del Paraguay para tener como resguardo o para tener, por así decirlo, teniendo un ejemplo de al menos de cómo va a estar sosteniendo el guaraní o su política monetaria.
Y como estamos en máximos históricos, está habiendo una entrada muy grande de dólares. Al menos el tema de las remesas que estaban entrando están en máximos históricos de más de 700 millones de dólares. Como mencionaste, el tema de la soja, el trigo en general, cayeron entre 1.5 a 1.7 millones de toneladas. O sea, está entrando menos dinero por la parte de los cereales y al menos se tuvo un repunte también en la carne bovina por ciertos aspectos. Y luego también el tema de las transferencias que se estaba teniendo por parte de Itaipú y Yacyretá están haciendo que entre mucho más dólares al mercado y también ya tomando otros factores de que están viniendo muchas inversiones internacionales directas a nuestro país, también hay mucha gente que está trayendo dólares para invertir en real estate, está haciendo que al menos entre un flujo muy grande de dólares que no se están necesitando, por así decirlo, en nuestro país y está haciendo que se aprecie mucho más el guaraní. Y se está alzando también un poco, algunos bancos están pagando más de un 7% de intereses anuales por rentas que vos a un plazo de un año en guaraníes y en dólares están bajando un poco. Y la tasa de la política monetaria en guaraníes, el BCP mantuvo al 6%. O sea que tampoco es que quieren que se aumente la base monetaria y al menos esos son una de las causantes por el cual se está apreciando el guaraní. Y yo al menos tengo una proyección de que para finales de este año, más bien noviembre, inicios de la quincena de diciembre, el dólar caiga de los 7.000 guaraníes y creo que estamos muy cerca, ya estamos ya por los 7.020, 7.040, el dólar oficial que está teniendo el tipo de cambio el Banco Central del Paraguay. Es muy loco porque yo hice el paro de Blockchain Summit del 11 de agosto y nuestros sponsors, la mayoría nos pagó con USDT, con stablecoins. Nosotros estamos felices porque el dólar estaba a 8000 y 2 semanas antes del evento empezó a caer como loco. Y es muy loco porque como hace 2, 3 meses el guaraní no paraba de subir y una de las razones era porque muchos bolivianos en Bolivia se iban a cuevas con su dinero fiat, con sus bolivianos compraban stablecoins, mandaban esas stablecoins a Paraguay y cambiaban por dólares físicos. Entonces nos drenaban los dólares físicos en Paraguay. Nos dejaban con un montón de stablecoins. Ellos llevaban los dólares físicos a Bolivia y iban, repetían. Bolivianos, stablecoin, Paraguay, vendían por dólares, metían dólares al sistema boliviano. Entonces eso también presionó bastante el tipo de cambio. Una fuga de capital súper interesante, nunca antes vista, yo creo. Y hablando un poco de fenómenos monetarios, la ONU se reunió la semana pasada en Nueva York. Y qué quilombo, boludo. No, no, fue muy... A mí me sorprendió lo de Petro. Creo que le revocaron la visa al presidente de Colombia y a toda la familia de Petro le revocaron la visa. Ese tipo tan loco. Es muy loco porque a Petro creo que es la segunda vez que le sacan la visa. Pero lo loco es que para irte a las Naciones Unidas no necesitas visa. Porque te vas a las Naciones Unidas. No es que te vas a Estados Unidos para turistear. Em, lo que me sorprendió de todos los discursos, la mayoría de los discursos, creo que Lula fue el único. Que Brasil siempre abre la ONU por los aportes que hicieron los brasileños en la creación de las Naciones Unidas. Es que Lula tuvo un mensaje de unidad. Y Trump, por el otro lado, tuvo un mensaje de desglobalización, como viene diciendo, y como toda su campaña fue America First. Entonces, y algo que ya lo dijo J.D. Vance en un discurso en su momento, es que Estados Unidos está volviendo a dejar de depender tanto del mundo y está tratando de ser mucho más proteccionista como Estados Unidos en los 60 y en los 70. Entonces, es súper interesante porque de hecho dice en su discurso los países ricos antes fabricábamos en los países de tercer mundo porque pensábamos que nunca iban a poder agarrar nuestra calidad o nunca iban a poder nunca iban a poder copiar nuestra tecnología. Pero pasaron los años y China, India y Brasil, que eran considerados países de tercer mundo, están súper avanzados. Y por eso decía J.D. Vance, nosotros tenemos los iPhone de Apple que dicen diseñado en Cupertino, California, fabricado en Shanghai, China. Entonces, yo creo que se está reconfigurando el capitalismo, no sé hacia dónde vamos. Si me preguntas, el dólar como moneda de reserva mundial tiene todavía 100 años más por lo menos. No creo que el BRICS pueda derrocar o no creo que el Mercosur con una moneda pueda hacerlo. Para mí los BRICS son una farsa, creo que es un sistema que no va a funcionar nunca porque son países con gobiernos inestables, con economías destruidas. Si me preguntas a mí, pero no sé cuál es tu opinión con todo, cómo se está reconfigurando el capitalismo, que creo que es lo que estamos viendo.
al menos con ese tema de la BRICS, al menos para mí China es el que maneja todo, porque India, India nada, nada. Creo No, y que no aparte le sé, tenés a India y a China matándose otra vez. sí, no, de igual forma China le está prestando mucho dinero a la India para que mejore su infraestructura, para que pueda mover materia prima, para que pueda transportar y exportar. Y creo que le está dando ya préstamos por casi el 20% de su PIB y es sorprendente. Y lo mismo, o sea, la estrategia que está teniendo China ahora mismo es prestarle mucha cantidad de dinero a países en vías de desarrollo para después, obviamente, ya, ok, te presté dinero, yo quiero que vos me sirvas en cierta cosa, quiero que me des tal cosa. Al menos eso es lo que está haciendo mucho para explotar materias primas en países africanos y lo mismo en la India. En la India no manejo tanto al menos el monto exacto, pero creo que va entre un 20 a 25% de su PIB que ya le está prestando dinero para que mejore su infraestructura y pueda transportar materia prima para exportar. O sea, a mí me sorprende mucho. Y al menos con lo que mencionas también, al menos me sorprende también cómo Estados Unidos se está manejando un poco con Argentina, con ahora que el préstamo creo que van en 20.000 millones de dólares que le estarían prestando ahora mismo a la Argentina, que creo que van a tener una muy buena amistad Donald Trump y el presidente Javier Milei. Y por ese punto no me sorprende tanto, ya que Javier Milei le apoyó mucho a Donald Trump cuando estaba en campaña. Y en el momento también que Javier Milei ganó la presidencia en la Argentina, estaba en un foco a nivel mundial muy alto y le seguía tendiendo la mano a Donald Trump. Y por esa parte al menos yo creo que van a tener apoyo mutuo. De igual forma, Brasil al menos por su parte siempre quiso estar por encima de la Argentina en la industria, ya sea para exportar o para crear nuevas industrias y para aumentar su producción. De igual forma, eso tampoco no le conviene tanto a Lula de que se estén llevando tan bien Argentina con Estados Unidos, porque a corto o mediano plazo, si le salen bien las cosas al presidente de la Argentina, podrían despegar muchísimo más su economía los compatriotas argentinos. No sé qué pensás al respecto de esa unidad que están teniendo. O sea, me sorprende mucho. Creo que nosotros nunca nos llevamos tan bien con Estados Unidos de la manera que está teniendo ahora Argentina. Creo que ningún país luego. Y mira, creo que Milei y Trump comparten ideológicamente muchas ideas. Hablan siempre también en la CPAC, así que creo que por eso. Pero hoy como que está tratando de colar ahí de a poco, pero creo que no puede todavía. Em, y lo que es interesante, hablando otra vez de la reconfiguración del capitalismo, es como China está aprovechando la oportunidad. Ahora que Estados Unidos se está metiendo cada vez más proteccionista y prácticamente solo tiene lazos muy buenos con Argentina y capaz con Paraguay, que son países igual no son grandes. China está aprovechando y metiendo inversiones en Brasil, en Uruguay, en Perú. Así que se está metiendo de a poco en América Latina sin querer queriendo. Entonces es muy interesante ver cómo el avance chino se está dando. Y en medio de todo este lío, Bitcoin está subiendo. Ahora, la pregunta que le hago a todo el mundo y sobre todo a vos, Mati, porque sé que sos un Bitcoiner. en- yo soy un Bitcoiner, shitcoiner, slash, un poco de todo, pero tengo más Bitcoin que otra cosa. ¿Bitcoin para vos es una moneda o es un activo refugio? A ver, esa es la pregunta que todo el mundo le hago porque, y si bien yo también, o sea, en el white paper de Bitcoin dice Bitcoin, dinero electrónico de persona a Sí. persona. Pero yo creo que eso cambió con el paso del tiempo. No sé qué opinás vos. Al menos yo me denomino un especulador financiero. Tampoco es que me arraigo mucho. Ok, yo Bitcoin únicamente no. Yo al menos la gran parte de mi capital que tenía en Bitcoin ya me deshice eso en diciembre porque quise hacer una jugada con Ethereum y un par más de altcoin que me salió rentable la verdad. Me sorprendió que me salió un poco rentable la jugada que hice. Al menos ahora mismo no creo que tenga ni un 20% de mi patrimonio en Bitcoin. Por su parte, al menos yo me considero un especulador financiero. No, al menos si yo voy a dar un consejo, obviamente voy a decir que a largo plazo vayan juntando un par de satoshis. Yo al menos considero que Bitcoin podría denominarse un activo refugio, pero su función siempre va a ser de ser una moneda para que se puedan hacer compras en general. Mismo que mucha gente está diciendo lo mismo, que con la entrada de los institucionales la gente está perdiendo la noción de que la función de Bitcoin es que sea un dinero electrónico, ya sea para hacer cualquier tipo de pagos. Y mucha gente ahora con la entrada de los institucionales, ya sea BlackRock, Fidelity o otro tipo de fondos de inversiones, está pensando que Bitcoin podría ser
un activo refugio. Y se podría decir que sí, se podría decir que no. Al menos por mi parte yo diría que lo considero un poco para ir teniendo como valor refugio un poco de Bitcoin. Eso por mi parte específicamente. No sé cuál es la opinión específica que tenés vos. A mí me gusta Bitcoin. Creo que Bitcoin es la única moneda en el mundo. Es un experimento, fue un experimento monetario muy interesante, pero para mí es la única moneda 100% descentralizada que creo que es útil para la humanidad, sobre todo para enviar plata entre países que están fuera del sistema SWIFT por X razón. En- pero para mí ya no es tanto una moneda. Para mí ya las stablecoins aparecieron para cumplir ese rol y están cumpliendo súper bien ese rol. Porque la que verdad que las personas en países emergentes que les cuesta mucho tener acceso a dólares, que es muy caro porque no se puede, o porque no hay PayPal, porque no hay Stripe, o por X razón, las stablecoins solucionaron ese problema porque necesitan algo estable para salir de su moneda fiat que contra el dólar siempre se va a devaluar, o en la mayoría de los casos se va a devaluar. Entonces ahí entró USDT, entró USDC y ahora están entrando un montón. Y con el Genius Act que se firmó en Estados Unidos, yo creo que todas las empresas van a sacar sus propias stablecoins, es obvio. Para mí Bitcoin empezó siendo una moneda, pero con el paso de los tiempos se convirtió en un activo sumamente interesante, sumamente volátil a corto plazo, a largo plazo me parece uno de los mejores activos del mundo. Creo que es el único activo que tiene liquidez 24/7 los 365 días del año. Y podés vender un Bitcoin en Japón o en Estados Unidos, o en Cuba o en Rusia o en Chipre, no importa. En- Yo la verdad no pensé que íbamos a llegar a 100.000 tan rápido. Cuando Trump ganó en noviembre y Bitcoin llegó a 100.000 el año pasado, yo no lo esperaba. Yo sabía que iba a llegar a 100.000 no tan rápido. Antes de fin de año, antes de empezar 2025, Bitcoin ya estaba en más de $100.000. Y me pareció una locura. Y creo que la desregulación del mercado americano, que es lo que está haciendo Trump, que está eliminando todas las estúpidas leyes que metió Biden en su momento para ultra regular un mercado eso es lo que pasa cuando tratas de regular tecnología. Sobre regulas y la tecnología avanza más rápido que la regulación, entonces tu regulación se queda obsoleta. Que creo que El Salvador ha entendido muy bien eso y está regulando de manera increíble la tokenización, las stablecoins y el mercado de las criptomonedas y de digital assets en general. Pero sí, para mí Bitcoin sigue siendo un activo, ya no es tanto una moneda, aunque tenés Lightning Network, que es esta red, esta capa 2 de Bitcoin que te permite enviar y recibir satoshis en segundos. Creo que es una buena solución, pero creo que no sirve en países donde necesitan algo realmente estable en el día a día. La verdad que tenés razón. Al menos hace poco en el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba mencionando esa cualidad que al menos en Rusia están usando mucho Bitcoin para hacer pagos muy grandes de dinero. Y al menos Putin dijo que Bitcoin es un activo único, el cual nadie te puede bloquear y justamente con todas las restricciones que está teniendo Rusia, con los bloqueos de cuentas en el exterior, no pueden mandar grandes cantidades de dinero tan fácilmente. Y al menos Vladimir Putin admitió de que la única moneda increíblemente interesante es Bitcoin por todas las cualidades que tiene. Y hasta a todo el mundo le sigue sorprendiendo. Y de igual forma me sigue sorprendiendo cómo al menos en Paraguay mucha gente sigue desconociendo estos temas. Y yo al menos tengo profesores en la Facultad de Economía que están diciendo que las criptomonedas y Bitcoin son una estafa, que son activos demasiado volátiles. O sea, me sorprende de que la adopción que están teniendo el sector cripto a nivel mundial es increíble y cómo en Paraguay no se quieren adecuar a eso. O sea, no son capaces. A mí me sorprende que alguien, un economista recibido, un economista ejemplar, no se quiera sentar a investigar un poco de cómo funciona Bitcoin, de todas sus cualidades, porque si alguien se pone a estudiar eso, va a comprender perfectamente, porque no tenía sentido que fondos tan grandes como BlackRock, Fidelity, también países como Alemania o El Salvador estén ya juntando grandes cantidades de Bitcoin y que venga un pseudo economista a decir que es una estafa. O sea, me sigue sorprendiendo cómo nuestro país no se quiere adecuar a eso, porque estamos demasiado atrasados. Demasiado atrasados. Tranquilamente podíamos estar replicando lo que está haciendo El Salvador con su fondo que está teniendo en Bitcoin. De igual forma, también creo que El Salvador está minando Bitcoin con energía volcánica. O sea, tranquilamente se puede replicar todo eso. Hasta creo que hace un par de 2, 3 meses se había firmado un tratado con El Salvador para que se le guíe un poco al Paraguay para regular un poco el tema cripto y también el tema de la trazabilidad. No sé si tenés esa data un poco. Tengo dos datos interesantes para vos. Hace un año, en el 2024, en enero del 2024,
Alemania vendió 50.000 bitcoins. El gobierno alemán vendió 50.000 bitcoins. ¿A cuánto crees que vendieron? A ver, Cada bitcoin. si no me equivoco, fueron en 58.000 más o menos. 57.000 dólares. O sea, el gobierno alemán perdió más de 3.000 millones de dólares por vender antes bitcoin. Entonces, esto es muy curioso. Y por otro lado, la Alianza del Salvador, de la Comisión Nacional de Activos Digitales del Salvador, que es la comisión que regula todo criptomoneda, firmó un acuerdo de entendimiento con la CEPRELAT, la Secretaría Antilavado de Dinero de Paraguay, donde justamente la Comisión Nacional de Activos Digitales del Salvador le va a enseñar y le va a guiar al Paraguay hacia dónde y cómo regular el mercado cripto en Paraguay. Que para mí necesitamos una regulación. Para mí necesitamos tres tipos de regulaciones. Una ley que regule solamente minería, para que le des un respaldo jurídico a los mineros que son el cliente más rentable de la ANDE, porque son el único grupo de consumo que paga en dólares la tarifa, paga adelantada su tarifa, paga antes de consumir y paga garantía por cada megas que usa. Actualmente hay 740 megas de minería de Bitcoin en Paraguay. Para fin de año, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que quieren llegar a 1000 megas, lo que sería un paso muy interesante. Y por otro lado, regular la minería, solamente la minería. Por otro lado, regular todo lo que es tokenización. Y por el otro lado, regular todo lo que es criptomoneda en general y los subtipos. Que regular stablecoins y la idea de que una empresa privada en Paraguay pueda emitir una stablecoin pegada al guaraní sería muy loco. Uf, No sé si el Banco Central va a dejar, pero creo. en Estados Unidos la resolvieron. Yo creo que la vemos. Yo no sé cómo ves este tema que en realidad para mí es una bendición porque no está regulado, no está prohibido, estaba en una zona gris. No pagamos impuestos sobre las ganancias sobre cripto, que eso es algo que a mucha gente le interesa. Pero obviamente la regulación viene con la contraparte de que, bueno, por un lado tenés seguridad jurídica y respaldo contra todas las estafas y los ponzi que existen, pero por otro lado tenés justamente eh, ya pagas impuestos y ya no puedes hacer cosas en negro, digamos. Aunque siempre los perros le encuentran la vuelta, sobre todo en Paraguay. Decime vos, Mati, ¿qué opinas? O sea, por esa parte, en Paraguay, mientras vos no efectivices tus criptomonedas metiendo a dinero fiat, ya sea dólares o guaraníes, y después intentes meter al sistema tradicional, no pagas ningún tipo de impuestos por el tema cripto, que eso es algo que mucha gente me sigue preguntando de cómo funciona el tema de los impuestos a las criptomonedas. Y es muy interesante. En Paraguay, mientras vos no, o sea, tenés un Bitcoin, querés pasar a dólares y después meter al sistema tradicional, ok, vas a tener que pagar obligadamente un 10%. Mientras vos no hagas eso, no efectivices, no hagas un swap por dólares o guaraníes, no vas a pagar. O sea, eso es algo muy importante y que a mucha gente le interesa. Y por su parte, al menos el Banco Central del Paraguay, creo que este año lanzó ya no, creo que uno o dos ya comunicados alejándose completamente de las criptomonedas, diciendo que se les denomina como valores privados y que hay que tener mucho cuidado con ello. O sea que el Banco Central del Paraguay creo que el año pasado lanzó dos comunicados alejándose completamente de todo lo que tenga que ver con las criptomonedas, diciendo que son muy volátiles, activos muy peligrosos y que se le trata como activos privados, que obviamente no es ilegal operar con criptomonedas en Paraguay, pero tampoco como no está regulado, no se puede, por así decirlo, documentar mejor transacciones con criptomonedas. De igual forma se le puede, en Paraguay es increíble cómo los perros le encuentran la solución para todo. O sea, para pagar la menor cantidad de impuestos es increíble. Creo que ahora mismo en Ciudad del Este tranquilamente te podéis pagar cualquier cosa con USDT y vos estás fuera totalmente del sistema tradicional. Es increíble cómo hacen en Ciudad del Este. Un dato nomás tengo acá porque tuiteé en su momento. El primer comunicado del Banco Central que desata pánico el circular anticriptomonedas, fue el 31 de mayo del 2019. Bitcoin estaba a 8.500 dólares. O sea, si vos le hubieras hecho al caso al Banco Central en el 2019 y hubieras dicho, no, no me voy a comprar Bitcoin ni cagando porque el Banco Central me dice que no lo haga. Hacer los números, hoy Bitcoin está haciendo 14.000 dólares. Es por, ¿Cuánta plata es perdiste por pelotudo? mira, mira, es un por 12, es un por 12, es un por 12 fácil. Es increíble. Entonces, ¿regulación cripto en Paraguay, sí o no? Yo digo sí, pero bien hecha. Y no tienen a Es Mati y a mí que vamos a dar consultoría gratuita a los políticos que quieran presentar un proyecto de ley. Sin problema. Desde exactamente, CryptoPI de Fidex exactamente. estamos acá para ayudarles. Bueno, de hecho CryptoPI ya lo viene haciendo. Cuesta un poco que los
que no, no solo los políticos entienden, pero su equipo es un quilombo y no entienden, ese es el único problema. Pero da gusto esta carrera de educar, porque la única manera yo creo que cripto siga creciendo, no solo en Paraguay, en el mundo entero, es educando. Es por eso que hacemos eventos, es por eso que hacemos workshops, talleres, consultorías, porque la educación es el camino a todo. No solo a hacer una sociedad mejor, sino a entender dónde estamos parados en el mundo y hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sobre todo con cripto, que es que tenés que estar estudiando todos los días, porque ahora sale, por ejemplo, salió en la plataforma de contratos de perpetuos descentralizados con airdrop y la gente no entiende ni qué es eso, pero es un, entonces esa clase No, o de sea, cosas y que vienen. en Paraguay al menos no están tan metidos luego ya en el sistema de tarjetas de crédito. Creo que si no me equivoco, menos del 60% de la población tiene tarjetas de crédito. O sea, imagínate tratar de meterle a ese 60% que ya está con tarjeta de crédito, o un poco menos, meterle al sector cripto. Yo digo que en Paraguay menos del 10% está metido en el sector cripto. Y justamente es como decís, la barrera de la educación en Paraguay es increíble. Es algo que se tiene que fomentar muchísimo más, haciendo más eventos, a que la gente quiera participar más, porque a veces a la gente le da vergüenza participar en eventos los cuales son temas muy complicados para ellos, que no entienden y evitan participar. Por eso yo tengo una comunidad en la cual siempre si hay eventos, ya sea de empresas como X4T o también el Accelerated Bitcoin, el PBS, yo le invito a todos para que participen. También la comunidad de Bitcoin Paraguay, creo que ahora creo que cambiaron el día. Creo que antes era el primer viernes de cada mes y ahora creo que es miércoles, El primer miércoles de primer cada miércoles. mes. Y yo le invito a todo el mundo, a todos los paraguayos que se acerquen a conocer un poco más, porque la comunidad de Bitcoin Paraguay son muy buena onda, tranquilamente te van a estar enseñando, explicando más, tienen hasta talleres donde imparten cursos para que compres tus primeros satoshis. Es increíble que por esa parte al menos estamos mejorando mucho, se está implementando más la educación, pero al menos específicamente ellos se van mucho con Bitcoin, pero de igual forma ya van a comprender las personas que se acerquen para aprender sobre eso. Brillante. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Básicamente la idea de Money Markets es subir un episodio semanal, cubrir las últimas noticias, hablar de conceptos y más adelante también traer invitados para conocer un poco qué están haciendo los paraguayos o qué están haciendo los latinos, mejor dicho, en todo lo que es mercados financieros, todo lo que es cripto, inteligencia artificial. Gracias por seguirnos. Vamos a subir un episodio, vamos a tratar de que sea todos los miércoles. Capaz unos días yo no puedo, Mati no puede, va a estar uno o el otro solo con el invitado, o capaz va a haber día que estamos los dos. Pero la idea es hacer crecer de poco. Es un contenido muy de nicho. Les agradecemos su apoyo. No es fácil hablar de muchas veces. Y me pasaba a mí, creo que a Pati también le pasa que quieres hablar de cripto en la cena familiar y nadie tiene un No, carajo. Entonces es imposible. entonces la idea es que este sea un espacio, vamos a crear un grupo en Telegram también, una comunidad en Telegram para que podamos estar más conectados para hablar, también nos pueden proponer los temas que quieren que hablemos. La idea es básicamente hablar de las últimas noticias, de novedades, hablar de conceptos y entrevistar personas interesantes dentro del ecosistema. Mati, no sé qué opinas vos, qué decís, qué se nos viene para Money Markets. Money Market va a ser uno de los proyectos más interesantes, al menos como decís, de un sector nicho tan grande como lo va a ser el sector cripto, economía, finanzas en Paraguay. Vamos a crecer bastante. Para mí 2026 va a ser uno de los años donde el sector cripto va a crecer de una manera descomunal en nuestro país. Y que nosotros aportemos de alguna manera, para mí va a ser increíble, ya sea trayendo invitados, ya sea economistas, gente muy interesante del sector tech, también de gente que está muy metida en el sector cripto, o sea, todo el valor que le vamos a estar aportando a las personas, como decís que no es tan fácil irse a ciertos lugares a tratar de hablar de criptomonedas, al menos por mi parte es muy difícil que yo consiga gente con la cual pueda tranquilamente hablar sobre temas nuevos que están saliendo en el sector cripto y justamente Money Market va a ser un lugar en el cual toda esa gente que le cuesta también conseguir personas para estar hablando sobre estos temas, reunirnos todos en una comunidad para intercambiar ideas, opiniones, qué pensamos. O sea, este va a ser un proyecto muy interesante. Y por mi parte, me estoy muy emocionado por este proyecto. Buenísimo, Mati, gracias por sumarte a esta locura. Y gracias a vos por vernos. Nos puedes ver en YouTube, nos puedes ver en TikTok y en Instagram. También vamos a subir reels en otras redes sociales como YouTube, como TikTok, como Instagram. Hasta en LinkedIn creo que vamos a subir reels ahora, así que ya vas a ver algunos clips nuestros dando vueltas por ahí. Y yo creo que Mati se va a encargar de nuestros TikTok porque él es un TikToker. Yo la verdad me alejé bastante de TikTok, yo soy más de Twitter, pero bueno.
Muchas gracias a ustedes y Mati, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, hasta luego.